Bueno, continuamos aquí en Despierta RD. Muchas gracias por mantenerse en sintonía y ahora tenemos como invitado especial en esta mañana del miércoles 2 de mayo a Roberto Rosario Márquez, expresidente de la Junta Central Electoral y ahora en su nuevo rol de dirigente político. Muy buenos días, Roberto. Buenos días. Buenos días, José. Aquí. Buenos días, Alberto. Gracias. Y a todo el equipo, ¿verdad?, de Despierta República Dominicana. Gracias por permitirme estar aquí, ¿verdad? Y también Sí, dando la sí, bienvenida yo a entro ahora José en el rol de Rivas, relevo. en el rol de relevo, exactamente. Sí, por el día de hoy, Sí. ¿verdad? Pero hay una pregunta que de seguro los amigos televidentes quisieran saber. Usted sonó desde la pasada semana y a principio de esta, como director, sí, porque los dominicanos tenemos, hasta somos presidentes y quitamos y ponemos gente. Usted salió primero, Domingo Contreras, como ministro de Medio Ambiente, pero eso usted no tiene que contestar sobre eso, pero su nombre sonó en sustitución de Domingo en DGP, ¿verdad? Sí, DGP. ¿Y por qué suena eso? Usted se reunió con el presidente de la República, incluso todo el mundo dice, bueno, pues parece que algo viene Dio por ahí. resultados. No, mira, lo primero es que ciertamente yo conversé con el presidente de la República, pero ese no fue un tema. Ni yo solicité al presidente de la República que me designara en ningún cargo, ni el presidente tampoco lo ofreció. Se trataron diversos temas que no soy la persona indicada para tratarlo, porque se dice que lo que se habla con un presidente lo dice un presidente. Sí. Pero lo que sí te puedo asegurar de lo que no se habló, y ese tema no se trató. Yo entiendo que en la República Dominicana hay personas muy creativas que tienen una tendencia a elucubrar, a hacer cosas, a colocar a la gente en un lugar y en otro. Personas de buenos sentimientos, pero yo te puedo asegurar que al día de hoy yo no tengo la menor idea ni información de que eso se le haya ocurrido a alguien. Y además de eso sé que si eso hubiese sido cierto, que lo dudo, me hubiesen llamado, me hubiesen comentado algo. Eso, para mí eso es eso, un rumor de personas que entienden que en la República Dominicana hay que estar creando noticias. De ese tema no se habló usted en su reunión con el presidente de la República, no. Pero si le ofrecen, si lo designan en un cargo público, ¿usted aceptaría, usted pudiera visualizarse en una función pública? Pero es una atribución del presidente. Okay. Y no es bueno, primero no es bueno estarse ofreciendo. Sí. Y segundo, tampoco es bueno estar emitiendo juicios sobre un hecho que no ha ocurrido y que posiblemente no ocurra. Entonces también uno puede hasta quedar de feo. Sí. Yo soy de los que opina que a cada situación se le da respuesta en el momento. Pero te puedo asegurar que no estoy buscando eso. O sea, yo estoy las 24 horas del día en mi oficina de abogado, ejerciendo la profesión de abogado, que es lo que he hecho siempre. Y trabajando con mis compañeros. Mañana, por ejemplo, yo tengo una audiencia en La Romana, que estaré en la Cámara Civil de La Romana a las 9, que tengo una audiencia. Yo estoy en eso, en lo que debo estar. Y obviamente estoy cada día más involucrándome en los temas ya de carácter político. Y en lo político, ya su reintegración oficial en el Partido de la Liberación Dominicana, ¿en qué funciones estará? ¿Cuál es el aporte que da al Partido de la Liberación Dominicana? Un amigo común de Caminero y mío me informó que ese tema de la comunicación que envié, al parecer va a ser formalmente tramitado al comité político en su próxima reunión. Entonces lo lógico es que yo espere también, que eso ocurra, que ellos le den respuesta a mi comunicación, y entonces yo me refiero a ese tema. Magistrado, usted jugó un papel muy importante cuando estuvo en la Junta Central Electoral, no solamente en el tema electoral, sino en tema de nacionalización o no de ciudadanos haitianos, de hijos, de residentes, nacidos aquí, en fin. Hubo todo un escarceo público. Sí. En días pasados ya se anunció que la Mesa de Derechos Humanos Interamericana va a funcionar aquí durante 3 audiencias. ¿Usted, con esa posición tan radical que tuvo en algunos momentos, podría aportar, iría ante la comisión? No creo, es que yo creo que incluso
La presencia de las mesas tan continua, la presencia de la CIDH tan continua en la República Dominicana, no veo en qué beneficia al país. Porque cada vez que vienen, lo que vienen es estrujar en la República Dominicana una realidad que no existe. La República Dominicana no es un país racista. Eso no significa que no haya personas o grupos de personas minoritarios que pudieran tener actitudes racistas. Pero no hay un racismo estructural en la República Dominicana. La República Dominicana fue de los primeros países que tuvo funcionarios públicos de raza negra sin ninguna dificultad. Aquí desde el siglo antepasado, no del pasado siglo, desde el siglo antepasado hemos tenido presidentes de color negro sin problema. Aquí no pasó lo que pasó en Estados Unidos, que los negros no podían ir al mismo baño que iba un blanco, que los negros no se podían sentar en la misma mesa que se sentaba un blanco, que en una guagua, un autobús, los negros solo se podían sentar atrás porque los asientos de adelante mejor iban vacíos si no se montaba un blanco. Aquí nada de eso ocurrió. Aquí no pasaba que los hijos de los mulatos como yo tenían que ir y sentarse en una butaca aparte y que los hijos de los blancos se sentaban en otra. Aquí no vivimos eso. Entonces, lo que ocurre es que Estados Unidos y otras sociedades de alguna manera siempre han querido exorcizar sus demonios, culpando a otro de lo que son todos sus pecados. Estados Unidos se ha arrastrado siempre una secuela grande de racismo que todavía está presente en la sociedad norteamericana. Igual pasa en Europa y en otras sociedades, pero en República Dominicana no ocurre. Cuba, que es un país revolucionario, se jactaba en estos días de que por primera vez tienen un vicepresidente de color negro. Pero lo está diciendo Cuba ahora, cuando asciende al poder Díaz-Canel en sustitución de Raúl Castro, pero lo está diciendo en el año 2018. Oye, en el 1800 y pico, ya casi en la Primera República, yo diría que en la Segunda República, después de la restauración, ya nosotros teníamos presidente negro. Pero sin embargo, Roberto, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que se va a reunir aquí, está acusando a la República Dominicana de quitarle la nacionalidad a ciudadanos de origen haitiano y que como usted, presidente de la Junta Central Electoral en ese entonces, fue quien hizo una auditoría del 1929 hasta el 2014, más o menos el 2013, se quiere insinuar de que también provocó y quitó cédula y no le quiso dar acta de nacimiento a ciudadanos de origen dominicano de origen haitiano. Mira, es todo lo contrario. Como consecuencia de la sentencia 168.13, que ordenó una auditoría a los registros civiles, esa auditoría se llevó a cabo y se determinó que más de 55,000 personas estaban inscritas en el registro civil, hijos de migrantes que al momento de nacer esos niños estaban en condición irregular. Esos folios fueron revisados y esos 55,000 personas, no todos tenían problemas, pero los que tenían alguna dificultad fueron resueltos. Y no quedó uno solo de esas 55,000 personas o más cuya situación registral no fuera resuelta, como consecuencia de la ley 169.14. ¿Qué quiere decir eso? Que antes esos ciudadanos se enteraban de que tenían un problema al momento en que iban donde un oficial civil. El Estado Dominicano, actuando de manera proactiva, sin ellos saberlo siquiera, si tenían un problema, se lo resolvió. Fíjese que ya no es tema de discusión el problema registral. Eso lo saca la CIDH de vez en cuando quiere crear un ruido. Pero en términos reales ya eso no es un problema, eso fue una solución. Puede aparecer una que otra persona que se queje, que diga que no quiere aparecer en el libro de transcripción, que quiere aparecer en este o en aquel, pero a nadie se le negó su acta de nacimiento, ni a nadie se le negó tampoco su cédula de identidad y electoral. Se resolvió un problema que tenía más de 70 o 80 años, que era tema de discusión y que no era tema de solución. Yo diría que el Estado Dominicano tuvo la oportunidad histórica de resolver un problema que fue acumulado como consecuencia de la irresponsabilidad de quienes ejercían la función pública
y preferían hacer como el avestruz, introducir la cabeza en un hoyo para tratar de desconocer la realidad. Para mí hubo soluciones, se creó más ciudadanía, personas que eran muertos civiles pasaron a ser ciudadanos activos y el Estado Dominicano cumplió con su función. Obvio, el problema que hay es que aquí no se acepta que la República Dominicana tiene derecho a tener un estatus migratorio y que ese estatus migratorio es de cumplimiento obligatorio para nacionales y extranjeros. El problema que tenemos es que no se permite que la República Dominicana defina el perfil de los migrantes que necesita. Pero está definido ese perfil. Es decir, Hay desde el una punto de ley. vista de las autoridades. Porque Sí, entonces hay una ley hay forma. que para mí es insuficiente Ok. en cuanto a los elementos que contiene para definir el estatus migratorio. Los países deciden qué necesitan y qué quieren. Los países, al momento de elaborar su política migratoria, deben decidir si prefieren tener, por ejemplo, que se queden como residentes técnicos agrícolas, si lo que prefieren son técnicos electromecánicos, si lo que necesitan son médicos, si lo que necesitan son abogados, si lo que necesitan son personas que manejen idiomas, por ejemplo, nosotros somos un país turístico, si lo que deben fortalecer es la gastronomía y necesitamos traer chefs que manejen la cocina. O sea, el país tiene que definir qué es lo que quiere, hacia dónde va y en función de eso, en función de lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo que tiene la República Dominicana, entonces determinar qué tipo de migrantes tenemos. Ningún país importa pobreza. En Estados Unidos usted va y pide una visa y si usted no lleva una cuenta de banco o si usted no lleva un historial el arraigo que usted tiene en el país desde el que usted emigra, a usted no le dan una visa. Sin embargo, y así aquí, ocurre en Canadá, así ocurre en aquí en Francia la y en República todas partes. Dominicana ya tenemos que el sector agrícola está minado de ciudadanos ilegales, haitianos, el sector turismo. Estamos hablando que la construcción, las amas de casa, los venduteros, tenemos una invasión. ¿Usted cree que es una invasión pacífica de ciudadanos? Yo creo que es primero, no es solo una responsabilidad de las instituciones del Estado, también es el resultado de un sector empresarial que tiene un muy pobre compromiso social con la República Dominicana y con sus ciudadanos. Un sector empresarial que contrata a esos extranjeros en condición irregular como forma de pagar menos salario y deprimir en ese sentido lo que es la política salarial nuestra, en perjuicio de los dominicanos. Porque en toda parte del mundo el migrante irregular coge el salario más bajo por necesidad. Y entonces nosotros tenemos que, tanto en el sector agrícola, como en el sector turismo, como en el sector construcción, todos estos empresarios irresponsables admiten personas que están de una manera u otra irregular como empleados y con ello contribuyen a bajar los niveles de ingresos de los dominicanos y por eso entonces prefieren deprimir el salario y contratar extranjeros irregulares. ¿Qué significa eso? Que en materia de aplicación y supervisión de las políticas definidas en materia de trabajo y de las políticas migratorias, el Estado Dominicano ha sido descuidado. Y como consecuencia de eso, yo te diría que a veces da la impresión como si algunos sectores desde el gobierno central tuviesen una visión distinta de lo que tiene el país en sentido general, de lo que se necesita y de hacia dónde debemos ir en el tema migratorio. Yo vi, por ejemplo, en días pasados que se le presentó al país una encuesta. Ahora, la encuesta en sí, los datos que tiene, no ha permitido que la ciudadanía aprecie su sentido real, porque ¿quiénes hicieron esa encuesta? La encuesta fue presentada, por ejemplo, por el buen amigo Wilfredo Lozano, una persona muy capaz, una persona con amplio conocimiento en esa materia, pero Wilfredo fue la persona que acompañó a Winé a México. Winé Ferreras. A Winé, el que dijo que tenía un hermano que se llamaba Chocolate. ¿No se recuerdan ustedes? Sí. Quien lo lleva a México es Wilfredo Lozano. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Tú no puedes poner al gato a llevar la entonces carne. hay una conspiración, ¿verdad? Porque va a haber un problema. Una conspiración interna. Hay demasiados sectores involucrados en
en querer vender una imagen de lo que somos distinta a la realidad. Mire, cambiando de tema y yéndonos ya al plano político, electoral, Ajá, usted terminó ahí. hay una pregunta obligada, porque usted organizó como 5 elecciones y Así participó como ya en otras esferas, en unas 2 más, pero organizada directamente por usted 5. La ley electoral, usted organizó esas elecciones en una ley electoral, sin embargo, esta ley electoral tiene el ingrediente de que están con primarias abiertas y simultáneas, que ha creado un lío entre los 2 principales partidos políticos y en la clase política. ¿Cuál es este tema que discute el país? ¿Cuál es su posición? Mire, una de las cosas por las que a veces no quiero ir a los medios es por esa pregunta. Sí, bueno, pues, ¿usted le teme? No, es difícil que no me la hagan por el rol que desempeñé. Pero yo tengo la siguiente limitación. Los 2 proyectos que se están conociendo en el Congreso de la República fueron elaborados en mi gestión y básicamente con mi participación. Yo fui prácticamente, junto al equipo de trabajo que me acompañó, que redactó esos 2 proyectos de ley. Entonces, cuando están aprobando una ley de la cual tú fuiste una parte importante, tanto en su elaboración como en el sometimiento, como que tú estás discutiendo si se aprueba uno u otro, no se ve bien. Es como si tú quisieras imponer que se aprobara todo lo que está ahí. Yo sí voy a decir lo siguiente en relación a ese tema. Yo creo que cuando se sometió a esa ley faltaban más de 4 años para que hubiera elecciones. El clima más adecuado para aprobar una ley electoral es cuando hay mucho tiempo para que las elecciones se realicen. Y lamentablemente en República Dominicana ya la campaña electoral del 20 empezó. Y ya este país está en medio de una campaña electoral. Gente desde el gobierno, funcionarios desde el gobierno, haciendo campaña con pancartas, cartelones y vallas, siendo funcionario público y haciéndole un daño al gobierno, porque si usted es funcionario público y usted está haciendo campaña para ser presidente, usted no puede criticarle a la oposición, no le puede pedir a la oposición que lo deje gobernar, porque usted mismo está haciendo campaña desde un puesto público. Igual ocurre con algunos desde la oposición. Es decir, ya aquí estamos en campaña abierta. Una campaña a destiempo. Y esa campaña a destiempo es dañina porque afecta todo lo que es el sector productivo y infecta todo lo que es la sociedad en su cotidianidad. Entonces, desde el punto de vista real, este es el peor momento para haberlo discutido porque ya estamos inmersos en esa situación. La ley de partido político y la ley del régimen electoral son leyes orgánicas que requieren primero de una votación especial, pero que sobre todo requieren de un mínimo de consenso de las fuerzas que compiten. La razón es sencilla, esas son las reglas de competencia. Eso es como un juego de pelota o como una pelea de boxeo. Cuando se van a iniciar una de esas competencias, lo primero que hace el árbitro es que llama a los competidores y le dice, mire, las reglas son estas. Y entonces todos los competidores tienen que ponerse de acuerdo. Entonces no valdría la pena, no valdría la pena que se aprobara ahora. Yo lo que digo es que se ha creado un clima, un ambiente enrarecido que afectaría la legitimidad de esa norma. Entonces, la pregunta que yo le iba a hacer, pero se lo voy a hacer en otra vertiente. ¿Usted cree que como consecuencia de que estamos en una campaña electoral a destiempo, se puede dar como por descontado que se pueda conocer y aprobar la ley de partido? Y si se conoce, entonces estaría mutilada o estaría, como usted lo dice. Yo creo que de que se puede aprobar, puede aprobarse, porque ya una de las cámaras lo aprobó. Sí. Yo lo que digo es que hay un ambiente enrarecido que afectaría la legitimidad de la norma que surja de posiciones unilaterales, que no sean el resultado de la voluntad de todas las fuerzas competidoras. Miren, es más, en el año 2014 hicimos un acuerdo en la Pucamaima, y en ese acuerdo que hicimos en el 2014,
todas las fuerzas políticas nos pusimos de acuerdo, yo estaba como presidente de la Junta, en una ley de partido. Y el partido PRM impugnó uno de los puntos, y fue que no se estableció en esa ley la obligatoriedad de identificar a los aportantes. Ok. El financiamiento. Y por esa razón se cayó la ley. Solo lo aprobó la Cámara de Diputados. Y fíjese que fue solo en un aspecto. Ahora hay muchísima diferencia en otros aspectos. Usted me dirá, bueno, tenemos 16 años en ese tema, o 17 años, y al final no se ha aprobado. Yo lo que más quisiera es que se apruebe, porque como le dije a ustedes, es como si fuera un fruto de mi esfuerzo. Pero lo ideal sería que sea el resultado no solo de la voluntad de un partido o de sectores de un partido, sino que sea el resultado de la voluntad de las demás fuerzas. Yo sí quiero Sí. sobre eso llamar la atención. Una ley electoral o una ley de régimen electoral debe buscar no solo que las reglas sean claras, sino que sean de fácil ejecución. Cuando yo fui presidente de la Junta Central, yo recuerdo que sin ley electoral yo tomé muchas medidas que tendieron a proteger a los partidos con menores recursos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, en el año 2010, en el año 2010, yo me vi obligado a suspender, no, en el 2008, a suspender la nómina del Estado, la llamada nominilla. Fue una decisión En el 2008. fue en medio de un proceso electoral tomada por la Cámara Administrativa que yo presidía. Yo le puedo buscar anuncios de televisión que fueron sacados sin ley y le podría indicar a ustedes incluso incautaciones que se hicieron de vehículos y le pudiera señalar amonestaciones públicas que se hicieron a ministros y a funcionarios y a legisladores. En el año 2016 nosotros intervenimos para que no se utilizaran los recursos del llamado barrilito y el o el cofrecito de los legisladores. Esas medidas cautelares están ahí, fueron tomadas por la Junta Central Electoral. ¿Usted cree Siempre hay voluntad? O sea, si hay voluntad se puede hacer. No sé, a lo mejor no logramos todo lo que queremos, pero algo se hace. ¿Usted cree que es una exageración decir que para las elecciones generales, si se hace con primarias abiertas o cerradas, tendría que buscarse 5.000 millones de pesos para hacer esa... costaría ser igual que si fueran unas elecciones nacionales? Mira, no sé cuáles fueron los parámetros que tomaron las autoridades para hacer esa cuantificación. Ellos tendrán sus razones. No quisiera ser yo quien salga a cuestionar a la Junta Central Electoral, que fue que lo hizo, sobre ese particular. Pero cuando se defina en un sentido u otro, lo que cueste el Estado tiene que buscarlo. Y sus documentos, ya hablando, sus documentos para poder viajar a Estados Unidos, ¿cómo van? ¿Eso no lo mortifica a usted? ¿No está porque tranquilo? Yo vivo bien, me encanta la República Dominicana y el mundo no solo es de ese tamaño. No he querido hacer nada sobre ese particular porque en su momento lo haré. No es que no lo haré, lo haré en su momento. No creo que eso sea un problema del otro mundo. Esa fue su defensa por la dominicanidad. El precio. Ese fue un acto de soberbia de quien ostentaba la función de embajador de la República de Estados Unidos en la República Dominicana. Y eso fue una afrenta a la República Dominicana porque no me doblegué ni acepté que él pudiera creerse en el derecho de trazarle pauta a un funcionario público. Eso se debió a una discusión que tuvimos porque él pretendió obligarme a que yo aceptara que se inscribieran personas que no reunían las condiciones para ser dominicanos como dominicanos en el registro civil. Como yo me negué a eso, él actuó de esa manera soberbia, no contra Roberto Rosario, sino contra la función pública que ostentaba. Yo recuerdo que él me decía a mí
que cómo es posible que él me pidiera una cita y que yo le pusiera a él, le dijera que lo iba a recibir en una semana. Si él cuando llamaba a un funcionario, a la hora ese funcionario ya le respondía y lo recibía ese mismo día. Sí. Y yo me recuerdo que le dije, bueno, a lo mejor no tiene la misma cantidad de trabajo que yo. Así es, nosotros publicamos una conversación que usted tuvo, o algunos encontronazos con Wally Brewster. Y me dicen que está aquí muy activo. Sí, está aquí. Fue a Palacio incluso. Sí, fue a Palacio. Cada vez que viene un ataque a la República Dominicana, él se está moviendo. Ajá, bueno, gracias a Roberto Rosario por estar. Pero debo decirte que ese señor no es amigo de la República Dominicana. Okay. Lo pueden tratar con paños y manteles en la República Dominicana, pero ese señor en su función lo único que hizo fue querer dañar el país, la imagen del país, afectar su industria turística e implementar prácticas y costumbres que no son las nuestras. Gracias, Roberto Rosario. Fue la entrevista con el doctor Roberto Rosario Mal, que es expresidente de la Junta Central Electoral, ahora en su rol de abogado, ejerciendo su profesión. Y esperando la respuesta del comité. Ya le está reintegrado políticamente, pero está esperando ya la reunión del comité político para que se formalice su reingreso al Partido de la Liberación Dominicana, del que tuvo que unos 14 años, 15 años, estuvo fuera. Así que ustedes, amigos, muchas gracias por mantenerse en sintonía con nosotros. Les invitamos para que mañana a las 6 de la mañana estén con nosotros en una nueva jornada de Despierta RD. Muchas gracias. Gracias.